Ahora entonces vamos a iniciar aquí, ¿sí? Nos habíamos quedado aquí, disculpa, ¿tienes hora? Disculpe, tiene hora. A ti te gusta esa película, a usted le gusta esa película. Tú no eres de aquí, ¿verdad? Usted no es de aquí, ¿verdad? ¿Ok? Esas fueron las 3 primeras frases que hicimos ayer. Hoy vamos a terminar esta frase, este ejercicio, y vamos a hablar de muchas otras cosas, ¿no? De cómo se habla en los diferentes países, ¿bien? Entonces, fíjense acá. ¿Me puedes prestar 5,000 pesos? Mañana te los devuelvo. ¿Cómo puedo yo cambiar esto? Acá, del informal al formal. A ver, ¿cómo puedo cambiarlo? ¿Cómo creen ustedes? Voy a copiar la frase aquí para cambiarlo. Me puede prestar 5,000 pesos. Mañana te lo devuelvo. Ok, cambiamos este me puedes y aquí también, ¿no? Ok, ¿qué pronombre vamos a colocar ahí? Sí. Se, muy bien. Mañana se los devuelvo, ¿sí? Vamos a cambiar este T por un C. Ayer habíamos visto que este T lo cambiábamos por un, vamos a anotarlo acá. Ayer habíamos visto que este T, cuando se cambia, debería ser al formal por un le, ¿sí? Pero cuando yo tengo ese le o les del plural, ¿verdad? Y tengo que combinarlo con lo, los, la o las, yo tengo que cambiar ese le por un se. Entonces queda se, se lo, se la, ¿sí? Etcétera. Se las, se los. Por eso aquí quedó, se los devuelvo. ¿Sí? ¿Ok? ¿Queda claro esta parte de aquí? ¿Sí? Por eso es que aquí, déjenme marcárselos. Aquí que cambió para C. De todas maneras, después lo podemos ver con más calma, ¿sí? Lo que quiero que veamos ahora es cómo van cambiando las cosas de lo formal, de lo informal, perdón, a lo formal. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver el próximo. Perdona, pero no lo entiendo. ¿Me lo puedes repetir? Este lo de acá no tiene nada que ver con formal o informal. Ese lo está haciendo referencia a lo que no entiendo, a la información, a la noción, a la idea, al contenido, ¿sí? Así que ese queda igual. Bien, muy bien. ¿Cómo haríamos acá entonces? ¿Cómo cambiaríamos este? Perdona, pero no lo entiendo. ¿Me lo puedes repetir? Este lo y este lo es lo mismo. Está haciendo referencia al contenido, ¿sí? ¿Ok? A ver, ¿cómo creen que sería? Uy, Perdona. Ajá. Sí, sí, te escucho. Está acá el texto. Vamos a ver si lo podemos. Acá está. Perdona, pero no lo entiendo. ¿Me lo puedes repetir? ¿Cómo quedaría entonces? A ver. Vamos a cambiar esto de aquí. Perdona por un perdone. ¿Sí? Perdone, pero no lo entiendo. ¿Me lo puede? Y le quitamos esta S, ¿sí? Repetir. Quedaría así. Así lo cambiamos de lo informal, que es este que está acá, a lo formal. ¿Sí? Muy bien. Si decimos cuándo has llegado, cuándo tú has llegado, ¿cómo sería para usted aquí? Este es más fácil. A ver. ¿Cómo sería este? Ah, pueden hablar. Sin vergüenza ni una. ¿Cómo sería aquí? Cuando ha
Chegado. Exactamente, le quitamos la S. Muy bien, Kawani. A ver acá. Si no te importa, prefiero que nos veamos mañana. ¿Cómo quedaría este de acá? A ver. En el formal, ¿cómo sería? No te importa. Decir que nos vemos mañana. Ok. Acá no podemos poner el C porque no tenemos después un lo, la, como aquí, ¿sí? Que sería celoso. Entonces ahí vamos a cambiar ese T, sí, es lo que vamos a cambiar efectivamente, pero vamos a cambiarlo por un le, ¿sí? ¿Ok? Solamente porque no tiene ese celoso, ¿sí? Siempre va a ser celoso, celas, ¿ok? Muy bien, perfecto, muy bien, Mariana. Y aquí, la número 8. Perdona, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo cambiaríamos esto? Le puedo. Exactamente. Larisa, muy Perdone. bien. Ujú. Perdone. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Sí? ¿Sí? ¿Nos vamos captando ahí? Muy bien. Acá en este de aquí. ¿Sabes a qué hora llega el tren de Seiza? ¿Sabes a qué hora llega el tren de Seiza? A ver, de ahí. ¿Qué cambiamos? Una sola cosa cambiamos. ¿Cuál será? Sabe a que hora liga a trem de Vira? Eh, muy bien. Solamente le quitamos la S. ¿Sí? Muy bien. Y en la última, oye, ¿vendrás mañana? Ese oye literalmente significa ouse. ¿Eh? Pero en español, el sentido, digamos, el comunicativo que tiene es como el oído portugués, ¿sí? Hoy Mariana, hoy Larisa, ¿sí? Como para llamar la atención de alguien con quien estoy hablando, ¿sí? También cambia del singular, perdón, de formal a informal, ¿sí? Entonces, para el usted sería oiga, ¿bien? Estos son verbos en imperativos. Oiga, y aquí, ¿qué vamos a cambiar en esta parte de la pregunta? Una sola cosa. Ajá. ¿Qué será? Saca la S. Muy bien. Exactamente. Sacamos la S y listo. Oiga, ¿vendrá mañana? ¿Sí? ¿Ok? ¿Quedó alguna duda en esta parte? ¿Alguna pregunta aquí? ¿No? Professora, Dime. uma pergunta. O que sempre vai ter um acento ou só quando for na forma interrogativa? ¿Quién tiene un acento? Da El... nove. Aquí no escuché bien la pregunta porque estaba entrecortado, pero escuché lo del acento. Entonces, me imagino que me estás preguntando por este acento, ¿no? ¿Sí? Sim, Este verbo sim. vendrás siempre va a llevar acento porque está en futuro. Estoy preguntando en futuro, ¿sí? Es por eso que tiene acento. No tiene nada que ver con la interrogación. Si está fuera de la interrogación, también puede llevar acento. Aquí yo no estoy preguntando, te estoy diciendo, Mariana, vendrás mañana vestida de blanco, ¿sí? Como para indicar que tu forma de vestir, ese acento no es este acento. El único acento que existe en español es este, además. ¿Ok? Y ahí no estoy interrogando, te estoy diciendo directamente que tú debes mañana venir vestida así, ¿sí? ¿Ok? Es porque es Sim, futuro. graças. Pero sí, es verdad, cuando vamos a preguntar, dentro de las preguntas, los pronombres
los pronombres relativos como qué, cuándo, cómo, sí llevan acento dentro de las preguntas. ¿Ok? ¿Sí? Siempre. Para diferenciarlos de los demás. ¿Sí? Fíjense que aquí tenemos el que. ¿Sabes a qué hora? ¿Cuándo ha llegado? ¿Sí? Creo que no tenemos aquí otra pregunta, ¿sí? Pero siempre dentro de las preguntas, los pronombres que, como, cuando, sí llevan acento, ¿sí? Ok, muy bien, vamos a continuar acá. Hoy vamos a hablar de el voceo, de la parte del voz, ¿sí? Ok, eso es lo que nos corresponde para explicarles hoy cuál es la diferencia, ¿ok? Cómo se utiliza el pronombre de la segunda persona en Argentina, ¿vale? Eso es lo que vamos a hacer hoy. Esta variedad del español se le llama rioplatense. ¿Qué quiere decir rioplatense? Que pertenece al Río de la Plata, ¿sí? Por ejemplo, ¿ustedes conocen algún chimi de fútbol de aquí de Argentina? ¿Quién conoce? A ver, para los que gustan de fútbol. O Boca? El Boca Juniors, ajá. ¿Cuál otro River. conocen? Ah, el River Plate. Muy bien. Bueno, después están otros, ¿no? Que son muy famosos, como el San Lorenzo, Rojo de Avellaneda, etc. Estos son como los más conocidos. Fíjense. El Boca es el que pertenece al barrio de La Boca. Era, digamos, el equipo de fútbol del barrio de La Boca. El barrio de La Boca es una de las bocas del Río de la Plata. ¿Sí? ¿Ok? Una de las salidas del Río de la Plata. ¿Y qué será River Plate en español o en portugués? ¿No tienen ni idea? Acá todo tiene referencia todas las cosas tienen nombres en relación al Río de la Plata, ¿sí? Entonces acá, Río Platense también se le llama a la variedad del español porque es la región del Río de la Plata, ¿ok? ¿Sí? Muy bien. Vamos a continuar acá. ¿Cuál es esa región? Argentina, Uruguay y Paraguay. ¿Sí? Son los tres países que contribuyen con el Río de la Plata. ¿Sí? ¿Ok? En estos tres países, en Argentina, Paraguay y Uruguay, vamos a utilizar lo que se conoce como el voceo. ¿Sí? El voceo es lo que se usa en la norma culta. Cuando de una lengua nos dicen la norma culta, es la lengua oficial. ¿Sí? La lengua oficial para escribir, para leer, en fin, para comunicarse, para hablar, ¿sí? Tanto, por supuesto, en la lengua escrita como en la lengua oral. La modalidad más generalizada es la que combina el voceo pronominal. ¿Qué es el voceo pronominal? Voceo pronominal es el uso del pronombre vos, ¿sí? ¿Ok? Y cuando nos dicen el voceo verbal, son los verbos que se modifican con el vos, ¿sí? Por ejemplo, mirá, mirás, ¿sí? Podés, ¿sí? Mostrás. Son verbos que se modifican. ¿Se modifican por qué? Porque en el resto de los países, en otros países donde se habla de tú, o donde se usa el tú, tendríamos tú miras, así, tú puedes, tú muestras, ¿sí? ¿Ok? En este caso sería si lo usamos con el tú, y si lo usamos con el vos, va a ser así, ¿no? Vos mirás, podés, mostrás. Entonces acá tenemos algunos ejemplos, ¿sí? Vos mirás, tú miras en el resto de los países, ¿no? Vos podés, tú puedes. Vos andás, tú andas. ¿Sí? Entonces siempre vamos a tener, esto solamente ocurre en el tiempo presente.
como ocurre en el tiempo presente, es el tiempo que más utilizamos para hablar, tenemos que saber la diferencia. Quizás no tanto para hablar, sino para saber cuando una persona me está hablando, de qué me está hablando. ¿Sí? ¿Ok? Y bueno, posteriormente para yo también poder hablar. Fíjense, el Río de la Plata es este río que queda acá, ¿sí? Y que viene del río Paraguay, que viene por aquí, del río Uruguay, que viene por aquí también. Y bueno, esta es la región que se llama Río Platense. Toda esta región de acá, ¿sí? Donde está Argentina, perdón, Paraguay y Uruguay es este pequeñito de aquí, ¿sí? Acá está Brasil y bueno, el resto del mundo. Fíjense que en estos países donde está marcado en azul oscuro, son los países del mundo donde se habla español, ¿sí? Como lengua oficial, en España, obviamente, en las Islas Canarias, en Guinea Ecuatorial y Fernando Poo. Y vamos a tener, por ejemplo, otros países donde se habla español como segunda lengua o donde hay un número importante de personas que hablan en español. Por ejemplo, en todo el sur de Estados Unidos se habla en español, fíjense. En casi todos los estados del sur de Estados Unidos se habla español en diferente medida, ¿no? Fíjense que en el estado de Roraima, en Brasil, también se habla español. Ahí es como la segunda lengua en ese estado del norte de Brasil, ¿sí? En la parte amazónica, aquí en Roraima. Vamos a tener que en las Filipinas también se habla español y en este país africano que se llama Sahara Occidental también se habla un poco de español, no es la lengua oficial. La lengua oficial es en estos países donde es más oscuro, ¿no? Entonces esto es como para saber dónde estamos. Acá es donde se usa el vos, ¿sí? En estos países. ¿Por qué? Porque en el resto de los países donde se habla español, se usa el tú. Por eso es la diferencia, ¿sí? En el resto del mundo se usa tú. Acá se usa el vos. Bien. Déjenme silenciar esto acá. Muy bien. Ok, entonces fíjense, vamos a continuar aquí. Haciendo un acercamiento, vamos a ver que el vos como lengua oficial solamente se utiliza en Paraguay, Argentina y Uruguay, en estos tres países. En los otros países donde está un azul un poquito más claro, son países donde coexisten el tú y el vos, pero la lengua oficial dice que se tiene que hablar de tú, es la norma, ¿sí? Fíjense que hay diferentes países con regiones pequeñas donde se usa vos, ¿sí? ¿Ok? Y bueno, los países que están en gris, en cinza, se habla específicamente español, ¿vale? ¿Sí? Muy bien, entonces, el voceo ya saben que va a afectar a los pronombres y a los verbos, ¿ok? El voceo es cuando usamos el vos. Cuando usamos el vos, no podemos usar el tú o el ti, ¿sí? Y cuando usamos el vos, se sigue usando ustedes para el plural, ¿sí? ¿Ok? No se utiliza el vosotros en Latinoamérica. En Latinoamérica no se utiliza el vosotros. Eso solo en España, ¿sí? Entonces, en la primera persona en la segunda persona del singular va a ser vos, que sería vosé. Y en la segunda persona del plural, que sería voses, vamos a utilizar ustedes, ¿sí? Y el usted se mantiene para un señor a señora formal, ¿sí? ¿Vale? Entonces, en resumen, tú es você, vos es você y usted un señor a señora, ¿ok? ¿Sí? Como para ir entendiendo todo cómo va hasta aquí. Muy bien, bueno, esto ya lo habíamos visto ayer, cómo cambia un poco, ¿verdad? Cambia la conjugación de los verbos, el pronombre objeto indirecto, los posesivos, el pronombre tónico, ¿sí? Entonces, ese vos, que vosé, se usa solo en Argentina, Uruguay y Paraguay. Tú, que vosé, se usa en España, Latinoamérica, en África.
vosotros, que también es vosés, solo en España y África, y ustedes, que es vosés, se usa en toda Latinoamérica, ¿sí? ¿Con qué nos vamos a quedar nosotros? Con el vos, porque es el que se utiliza en Argentina, y con el ustedes. Esta es la forma de hablar que van a conseguir cuando vengan a Argentina, ¿sí? Por ahí pueden encontrar muchas personas en Argentina que utilizan tú. Generalmente son extranjeros que viven acá, pero está bien porque todos nos entendemos perfectamente. ¿Vale? ¿Sí? Muy bien. Entonces, a ver, ¿quién quiere leer este texto? Acá. Ok, muy bien. Muy bien, Larisa, comienza acá. Un viajero español al salir del aeropuerto en cualquier país de Latinoamérica toma un taxi y le pide al taxista que le lleve a su hotel. Buenos días, señor. ¿Me puede llevar al hotel Meliá, por favor? Muy bien, perfecto. Continúa aquí, Cao. Pero cuando el mismo viajero va a Argentina, puede usar la misma forma de hablar, pero el taxista se podría extrañar, ya que esperaba escuchar algo como, ¿me podés llevar al Hotel Macho, por favor? Muy bien, perfecto. Acá le cambié el nombre al hotel, muchas gracias, chicas, para explicarles algo de la pronunciación, ¿sí? ¿Ok? Fíjense, cuando vamos a cualquier país de Latinoamérica decimos, ¿me puedes llevar al hotel, cualquier hotel, por favor? ¿Sí? Yo coloqué el Meliá. Muy bien, pero en Argentina el taxista va a esperar que le diga o se va a decir, ¿me podés llevar un chiado, ¿sí? ¿Me podés llevar al Hotel Mayo, por favor? ¿Sí? Acá no, acá suena me puedes llevar, ¿sí? Esa va a ser una diferencia entre el uso del tú y el uso de el vos, ¿sí? ¿Alguna palabra que no conozcan allí? ¿Alguna duda de vocabulario? ¿No? Ok, muy bien. Entonces vamos viendo cómo se diferencia, ¿sí? Entre uno y otro, ¿vale? ¿Sí? Vamos a ver. Este cuadrito lo tienen ahí en su apostila, ¿sí? Cuando nos dicen voz ibérica, nos estamos refiriendo a España. Cuando nos dicen voz rioplatense, nos están refiriendo a Argentina, Uruguay, Paraguay. Entonces, en la segunda persona del singular informal, para los pronombres personales sujetos vamos a usar tú en la voz ibérica, ¿sí? Y vos en la rioplatense, ¿sí? ¿Ok? Como término de complemento, vamos a usar en España a ti, ¿sí? Oye, te estoy hablando a ti, ¿ok? Pero en la voz rioplatense, a vos, ¿sí? Oye, te estoy hablando a vos, ¿sí? ¿Ok? Y como término de preposición, en la voz ibérica, cuando utilizamos una preposición antes y después un pronombre, yo puedo decir, este regalo es para ti, ¿sí? O en la voz rioplatense, este regalo es para vos, ¿ok? Esos van a ser los cambios que en general van a ver con los pronombres entre la variedad rioplatense y la variedad ibérica, ¿sí? ¿Ok? Lo otro es que en la segunda persona del plural informal va a ser vosotros en España, ustedes en Latinoamérica. A vosotros en España, a ustedes en Latinoamérica, para vosotros en España y para ustedes en Latinoamérica, ¿sí? Entonces siempre ese vocés en América va a ser ustedes, ¿sí? Ustedes, ¿vale? Fíjense que todos los demás queda igual, tanto para España como para América, ¿sí? Todo lo demás se mantiene igual. Por eso es que es muy fácil entendernos, muy fácil comunicarnos, porque es el mismo español. Esta diferencia entre el Río de la Plata y España es solo chipón sotaque, es una variedad, ¿sí? ¿Ok? No es que son dos españoles diferentes, ¿sí?
Acá arriba les voy a colocar frases en voceo, ¿sí? Y debajo les voy a colocar las mismas frases en tuteo, ¿sí? Entonces, fíjense. Vos tenés un hermano que se llama Juan, ¿sí? Tú tienes un hermano que se llama Juan. ¿Por qué vos le dijiste eso a Rosa? ¿Por qué tú le dijiste eso a Rosa? ¿Sí? ¿Ok? Este regalo es para vos, ¿sí? Este regalo es para ti. Estamos viendo la diferencia, ¿no? Para comparar, es mucho más inteligente que vos, es mucho más inteligente que tú, ¿sí? Acá, por ejemplo, fíjense, cuando vamos a utilizar el pronombre átono, ¿sí? Que es el te, se va a mantener ese te para todos, ¿sí? Para tú y para vos. Vos te levantaste tarde esta mañana. Tú te has levantado tarde esta mañana, ¿sí? Acá solamente con lo que esta diferencia, levantaste y has levantado, porque son dos formas verbales que se utilizan en diferentes regiones, pero que prácticamente funcionan como lo mismo, ¿sí? Levantaste, você levantó, ¿sí? Y te has levantado, você ten levantado, ¿sí? Sería más o menos esa la traducción. Y se va a mantener el tú del posesivo y el tuyo para ambos, ¿ok? Entonces esto no cambia, ¿sí? Te, tú y tuyo, para tú, para vos, se va a mantener igual, ¿sí? ¿Ok? Muy bien. Te lo dije a vos y a nadie más. No tenés que contárselo a nadie en el museo, ¿sí? Te lo he dicho a ti y a nadie más. No tienes que contárselo a nadie. Ahí vamos viendo cómo van cambiando los verbos, ¿no? Tenés, tienes. A vos, a ti. Pero el te se mantiene igual, ¿sí? Mostrame tus libros, ¿sí? Mostrame tus libros. O acá, muéstrame tus libros. Bien, vamos viendo cómo van cambiando los verbos. Escúchame vos, ¿ese auto es tuyo? ¿Sí? En realidad, en Argentina, los argentinos no dicen escúchame, dicen escúchame, escúchame, ¿sí? Como cuando hablan muy rápido. Escúchame vos, ¿sí? Escúchame tú, ese coche es tuyo, ¿sí? En Argentina se utiliza tanto faz auto o coche para falar do carro, ¿sí? Los dos se utilizan, ¿bien? A ver, en el voceo verbal, en la segunda persona, la forma del tuteo se mantiene para el resto de los tiempos verbales, pero en el presente del indicativo va a cambiar y en el imperativo. ¿Qué es eso indicativo? ¿Qué es eso imperativo? Bueno, el indicativo es lo que hacemos ya, ¿sí? Tú cantas, tú comes, tú vives, tú ríes. En el voceo va a ser vos cantás, vos comés, vos vivís, ¿sí? ¿Ok? Acá. Y en el imperativo, que son los verbos que yo utilizo para dar una orden, un mandato, para pedir un favor, para pedir alguna cosa, esos verbos que son imperativos también van a cambiar si es para tú o es para vos, ¿sí? Por ejemplo, yo digo Kawani con el tú. Canta una canción para nosotros, ¿sí? Entonces con el tú sería canta una canción, ¿sí? ¿Ok? Pero con el vos va a ser cantar, ¿sí? Porque cambia allí. Va a ser cantar una canción para nosotros. Come toda la comida, ¿sí? Le puede decir una mamá a un niño. Un consejo de vida, viví tu vida, ¿sí? ¿Ok? Pero en español, con el tudeo, esto cambia, ¿no? Porque va a ser tú vive tu vida, tú come la comida, tú canta en el teatro, ¿sí? Cambia un poquito. Vamos a ver cómo cambian estos verbos, ¿ok? Entonces, fíjense, en el indicativo, presente indicativo, lo que está sucediendo ahora, ya, en este momento, vamos a decir, por ejemplo, tú tomas y vos tomás, ¿sí? Tomar puede ser de beber o de segurar alguna cosa, de pegar alguna cosa, ¿sí?
¿ok? Tú comes y vos comes, ¿sí? Fíjense que los verbos en esta parte del infinitivo, por ejemplo, tomar, la parte de tomar cuando se convierte el voceo va a ser tomás, ¿sí? ¿Ok? O toma, pero eso después lo vemos. ¿Qué vamos a tener aquí? Fíjense, fíjense cómo funciona esto. Vamos a quitar esta R, ¿sí? Vamos a colocar una S y un acento acá, ¿sí? Entonces, las formas de los verbos con el voceo siempre van a quedar muy parecidas a las formas del verbo base, ¿sí? ¿Cuál va a ser el verbo base? Son parecidas a la forma del verbo base. El verbo base en este caso, por ejemplo, es tomar, ¿sí? Entonces, cuando yo lo voy a escribir en el infinitivo para el vos, voy a decir vos tomás, ¿sí? Tomás queda muy parecido al verbo base. Vamos a ver los cambios, fíjense. Tú comes, vos comes, solamente tiene un acentico y ya está. Tú escribes y vos escribís. ¿Qué pasó con este escribís? Bueno, cambiamos esta R por una S y colocamos una tilde aquí. Queda muy parecido al verbo base, ¿sí? ¿Ok? Tú haces, vos haces. Ah, solamente cambia el acento. Muy bien. Tú pones y vos ponés. Igual, solamente un acento. Tú tienes y vos tenés. ¿Tenés por qué? Ah, porque en el verbo base quitamos la R, colocamos una S y un acento. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, el tenés queda muy parecido a su verbo base, ¿sí? Igual que decís. Tú dices y vos decís, ¿sí? ¿Ok? ¿Por qué? Porque decís es como decir, quitamos la R, colocamos una S y le colocamos un acento, ¿sí? Decís. Bien. Tú empiezas y vos empezás, ¿ok? ¿Qué es esto? Estos cambios que tenemos aquí es porque todos estos son los que tienen cambios, son verbos irregulares, ¿sí? ¿Ok? Vamos a escribirlo aquí. Los que tienen cambios son verbos irregulares, ¿ok? Estos cambios se dan para el tú, ¿vale? ¿Sí? Los que no, quedan igual, ¿sí? Tú duermes irregular y vos dormís. Ah, ¿por qué vos dormís? Bueno, porque le quito la R, coloco una S y un acento, ¿sí? Con el verbo haber queda igual para los dos. Tú has y vos has, ¿sí? Porque el verbo haber generalmente se usa como un verbo auxiliar. Generalmente es un auxiliar de otros tiempos verbales, ¿sí? ¿Ok? Tú ves y vos ves, ¿sí? ¿Qué les decía yo ayer? Que en Argentina sí existe el verbo ver, sí existe, pero usa más el verbo mirar. Entonces, tú ves y vos mirás, ¿sí? Y es por un tema de cultura, no es que no exista el verbo ver acá en Argentina. Sí existe, pero se usa más mirar, ¿sí? De facto, ese hoy, aqui, ó, apa, para chamar a atenção de alguém, fala, mira, mira, ¿sí? Felipe, mira, mira. Es como para llamar la atención de la otra persona con lo que estoy diciendo, ¿sí? El verbo ser lo vimos un poquito ayer, ¿sí? Tú eres, vos sos, ¿sí? El verbo estar no cambia mucho. Tú estás y vos estás. Prácticamente queda igual, el verbo estar no cambia nada. Es como el haber, no cambian nada, ¿sí? Y bueno, con el verbo ir sucede prácticamente lo mismo que con el verbo ver. Existe el verbo ir en Argentina, pero prefieren utilizar el verbo andar, ¿sí? ¿Ok? Entonces, tú vas y vos andás, ¿sí? Puede ser vos vas, pero para que no suene ese vos vas, entonces vos andás, ¿sí? ¿Se entiende hasta aquí?
¿Alguna duda, alguna pregunta en esta parte? ¿No? Algo que no se entienda, ¿no? ¿Está todo muy claro? ¿Sí? Ahora vamos a hablar del imperativo, ¿sí? Los imperativos son esos verbos que utilizamos para pedir algo, para dar una orden, etcétera, ¿sí? Vamos a ver que los imperativos para el tú siempre van a tener una irregularidad, ¿sí? ¿Ok? Fíjense cómo son los imperativos en el tú. Di, sal, ven, ten, haz, pon, mide, juega, quiere, oye. Son irregulares. ¿Irregulares por qué? Porque cambian su estructura, son verbos irregulares, ¿sí? Pero en el voceo, ¿sí? Cuando usamos el voz, los verbos son muy regulares. Regulares en el sentido de que se parecen a su verbo base, a la forma base de su verbo. Entonces, decí, salí, vení, tené, hacé, poné, medí, jugá, querer. Sí, mantiene cierta regularidad. ¿Vale? Ok, por ejemplo, vamos a escoger uno de estos verbos. Vamos a escoger el primero, el verbo di, para el tú, y decí para el vos. ¿Sí? Si yo lo digo con tú, por ejemplo, con el tú sería tipo tú di la verdad, ¿sí? Ah, perdón. Ahí diríamos di la verdad, ¿sí? Pero con vos, para pedirle a una persona que diga la verdad, utilizando el voceo, vamos a escuchar decir la verdad. ¿Ok? Esto es con el verbo decir, ¿sí? Pero podemos hacerlo con cualquier otro verbo, ¿ok? Por ejemplo, con el verbo, el verbo salir, ¿sí? Con el verbo salir, ¿cómo sería? Con el verbo salir, vamos a copiar esto de aquí, solo para pegar la estructura. Con el verbo sería con tú, sal de casa temprano. Temprano es cedo, ¿no? Sal de casa temprano. Y con el vos no le vamos a decir sal, le vamos a decir salí. Y es lo mismo, ¿no? Salí de casa temprano. Vale. ¿Se entiende esta diferencia entre los dos? ¿Hay alguna duda aquí? ¿Alguna pregunta? Ok, vamos a dejar este ejemplo por acá. Y entonces ustedes van a ver que vamos a tener que los verbos se parecen a su forma base, ¿sí? Salí, de salir, venir, de venir, tener, de tener, hacer, de hacer, poner, de poner, medir, de medir, jugar, de jugar, querer, de querer, oír, de oír. ¿Qué hacemos con estos verbos? Fíjense. Estos verbos son, por ejemplo, en la forma base, están completos y en su forma base, que es la forma infinitiva, terminan en ar, er, ir, ¿verdad? Tenemos decir, salir, venir. ¿Qué hacemos con estos verbos para convertirlos en imperativos? Para el vos le vamos a quitar esto de acá y le vamos a colocar un acento, ¿sí? Ahí de decir nos queda decir. De salir, bueno, quitamos la R y nos queda un acento. Salir, ¿sí? De venir, igual, quitamos la R, la sacamos y le colocamos un acento y nos queda venir, ¿sí? ¿Ok? ¿Se entiende hasta acá? ¿Alguna duda, alguna pregunta en esta parte? Muy bien. Vamos a verlo entonces, ejemplos de imperativo. Esto lo vimos ayer, pero bueno, esto es un ejemplo de imperativo. Disculpa, ¿me dices la hora, por favor? ¿Sí? Ahí cambia.
el imperativo, los que son imperativos, en este caso, que son estos de acá, ¿sí? Y van a cambiar también los que son indicativos, como en este caso de acá, ¿sí? ¿Ok? Van a cambiar ambos. Para tú, disculpa, me dices la hora, por favor. Para vos va a ser, disculpa, me decís la hora, por favor, porque decís está parecido con su forma base, que es el verbo decir, ¿sí? Y con el usted, que es más formal, también vamos a cambiar un poquito. Es imperativo, vamos a decir disculpe, me dice la hora, por favor, ¿sí? ¿Ok? Los verbos para el usted generalmente se parecen mucho más a los de tú y es solamente quitarle la S, ¿sí? Quitamos esta S y ahí nos queda ese usted, ¿sí? Bien, ¿se entiende hasta aquí? Por eso es importante saber, para aprender la conjugación de los verbos, cuándo se usa para tú, cuándo se usa para vos y cuándo se usa para el usted, como para aprender a la conjugación de los verbos cuando los escucho, cuando los aplico, ¿sí? Cuando hablo, cuando los utilizo, ¿bien? Entonces, con el imperativo, ojo, este imperativo es afirmativo, ¿sí? ¿Ok? Entonces, con el imperativo afirmativo vamos a tener tú toma y vos toma, ¿sí? Tú escribe y vos escribí. Yo puedo decir, fulano, escribe un texto de 100 palabras con tú. Pero si yo le digo a fulano con vos que haga la misma acción, le voy a decir, escribí un texto de 100 palabras, por favor. ¿Sí? ¿Ok? Tú sé y vos sé. ¿Sí? Es como cuando le decimos a las personas, sella você mesmo. ¿Sí? Tú sé tú mismo. Pero con el voceo cambia algo. ¿Sí? Porque con el voceo se puede decir, sé vos mismo, pero la gente no lo dice. ¿Sí? Sino que decimos ese tenés que y un infinitivo. Tenés que ser el infinitivo del ser vos mismo, ¿sí? Es cultura también, es una cosa cultural, ¿vale? Muy bien. Uy, perdón. Aquí vamos a tener tú sal y vos salí. Esta es una palabra que tiene dos significados. Es sal de comida, de colocar la sal en la comida, es femenino la sal. Y también va a ser del verbo salir, ¿sí? Tú ve y vos, recuerde que acá utiliza más andar, ¿sí? Tú quiere y vos querés. Tú di y vos decí. Tú haz y vos hace. Tú pon y vos poné. Tú ten y vos tenés. Tú ve y vos puede ser ve, pero recuerde que acá en Argentina usan más mira. Estos verbos cambian, pero no cambian porque no existan, ¿ok? Se usan más andar y mirar por costumbre, ¿sí? ¿Ok? Por costumbre, por cultura, por uso de de la lengua, ¿ok? No es que no exista uno u otro. Sí existe, pero se usa más por costumbre, ¿sí? ¿Ok? Tú empieza y vos empezá. Tú duerme y vos dormí. Tú come y vos comés. Y aquí creo que es tú vienes y vos venís, pero no se ve bien. ¿Sí? A ver si lo podemos ver completo. Bueno, queda claro esta parte aquí con el afirmativo, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta con este imperativo afirmativo? ¿Algo que no haya quedado claro? Muy bien, vamos a hacer los ejercicios entonces. Vamos ahora para nuestra apostila, ¿sí? Y vamos a hacer los ejercicios que faltaban, los últimos ejercicios del voceo, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer aquí? Acá vamos a
completar los espacios en blanco con el verbo según sea tú, el pronombre o vos. ¿Dónde nos van a indicar? Dentro del paréntesis, ¿sí? Podemos volver a ver aquel cuadrito, ¿sí? De los verbos que lo teníamos por acá, en la misma mochila, para responder estos verbos de aquí, ¿sí? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿qué tal el carro que tú con el verbo haber no cambiaba? Era has y has para tú y para vos. Entonces vamos a colocar aquí has, ¿sí? ¿Qué tal el carro que tú has o que has comprado? ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. Y si yo quiero preguntarle a alguien si esa persona tiene el billete, ¿cómo le pregunto con vos? ¿Cómo era el verbo tener para vos? A ver, ¿quién recuerda? Acá. ¿Vos? ¿Tenéis? Muy bien. Vos tenés el billete. Muy bien. ¿Sí? El billete puede ser cualquier cosa así escrita o a esas notas do portugués para o dinero. En español se les dice, no se le dice notas, sino billete. ¿Sí? Ok. Y acá, ¿cómo sería el tú con vender? ¿Con qué tú o con qué churrasco, verdad? ¿Cómo sería el verbo vender para tú? ¿Vendes? Muy bien. Entonces esta frase va a quedar con que tú vendes churrasco, ¿verdad? Muy bien. Acá. No. Vos poder. ¿Cómo era poder para vos? Aparcar en el andén. Podés. Podés. Muy bien. No podés aparcar en el andén. Muy bien. Y con vos. Y conocer. El nombre del director de esta película, ¿cómo le preguntamos a la persona? ¿Conocís? Ok. Conoces. ¿Sí? Lleva el acento, pero es con E. Conoces. ¿Por qué? Porque se parece a su forma base. Solo le cambiamos esta R final. Muy bien. Fíjense, acá tenemos un imperativo. Al oír que alguien llama a la puerta, debe responder. Llamar en la puerta es bater na porta. ¿Sí? Cuando uno le responde a la persona, le podemos decir pasa, ¿eh? Pasa. En español decimos, podemos decir pasa, pero una forma educada para tú es sigue. ¿Sí? Y para vos es seguir. ¿Sí? ¿Se entiende? Muy bien. Y en la número 7, con tú, con poder. ¿Cómo sería? Acá. A ver. Puedes. Ok. Escuché podés y puedes, ¿no? Entonces acá para tú, para el tú, es puedes. Tiene cambio ahí, ¿sí? Puedes chequear si la puerta está cerrada, ¿sí? Muy bien. Y con vos y con saber, ¿cómo sería? A ver. ¿Sabéis? Muy bien. Ah, pero ¿sabes dónde está Correos? ¿Sí? Muy bien. Y acá, con haber. Ya vos, a ver, puesto el sello en el sobre, ¿cómo sería? Ya lo habíamos hecho en la primera. A ver. ¿Cómo sería aquí? Queda igual, meninos, para tú y para vos. Vos, entonces vamos a preguntar. Ya Eso, ha puesto. eso, exactamente.
Ya has puesto el sello en el sobre, ¿verdad? Perdón. Y aquí, con tú, con rentar, ¿cómo quedaría? A ver. Profe, ¿qué es rentar? Alugar, es el mismo que alugar, que alquilar. Vale. Muy bien, aquí sería rentas. Con el tú, rentas. Rentas la casa en la que, ¿cómo sería vivir para tú? ¿Cómo, Vivir, Juan? Ajá, Mariana. Vivís es para vos. Para tú sería vives, ¿sí? Con una sola B, no con dos. Y ahí estamos preguntando, ¿rentas la casa en la que vives? Es como vos se aluga, un lugar de moradía, ¿sí? ¿Está bien? ¿Se entiende hasta aquí? Ahora, para hablar de esos sustantivos que se llaman heterosemánticos. Comúnmente los conocemos como falsos connados o falsos amigos, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque fíjense que tanto el portugués como el español vienen del latín, ¿sí? Bonum diem en latín se transformó en bon dia en portugués y en buenos días en español, ¿sí? Entonces, el español y el portugués tienen el mismo origen, por eso existen los falsos connados o falsos amigos. En realidad, estas palabras se llaman heterosemánticos y son aquellas palabras que pueden inducir al estudiante brasileño a una comprensión equivocada de su significado. No solamente al estudiante brasileño, al estudiante hispanoamericano, hispanohablante, perdón, que va a estudiar portugués, le pasa exactamente lo mismo. Esas palabras tienen grafía y pronunciación igual. Generalmente se escriben o se pronuncian muy igual o casi igual al portugués, pero poseen significados diferentes en cada lengua. Aunque se escriben igual, aunque se pronuncian igual, son cosas que significan cosas diferentes en cada lengua. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, Mariana. Vamos a escucharte acá. A ver. muitos brasileiros creem que o espanhol é fácil, porque se parece ao português. Ao contrário, também sucede. Os que hablamos espanhol creemos que o portugués es fácil. Y pasa porque las personas no tienen idea de cuántos cognatos hay entre estos dos idiomas, mas hablan de las reglas, estructuras gramaticales, dito expresiones que posee el español y son bastante diferentes del portugués. Por eso, muchas veces, cuando los lusos hablantes intentam conversar em espanhol, terminam dizendo palavras pesadas incompreendibles para los hispanos hablantes. Muy bien, muy bien. Lo que nos dice este párrafo es que puede ser, si no sabemos utilizar bien los falsos connatos, vamos a decir cosas que para nosotros tienen un significado, pero que pueden ser incomprensibles o tener otro significado para las personas eh, que no están acostumbradas con esta diferencia de las lenguas y no saben que existe, entonces podemos tener errores de comunicación. A ver, palabras que no conocen acá en esta parte. Palabras que son diferentes, que no habíamos visto antes. A ver. Ninguna, todas las conocen. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, esta lusohablantes, que son las personas que hablan portugués como lengua nativa. Hispanohablantes, los que hablamos español. Lusohablantes, los que hablan portugués. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien, perfecto. Vamos a escuchar ahora a el señor Juan. ¿Sí? ¿Ok?
Acá, Juan. Realmente, el portugués y el español se parecen por su origen común, que es el latín, pero hay que tener cuidado. Hay grandes posibilidades de cometer errores, hablar incorrectamente y no entender la mitad de lo que nos dicen cuando viajamos a un país de habla española. Muy bien. En la parte anterior, la que leyó Mariana, decía que podemos comunicarnos equivocadamente. Pero también pasa al revés. Cuando escuchamos a las otras personas, si no manejamos bien los falsos connatos, puede que no entendamos bien lo que nos están queriendo decir. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna palabra que no conocen acá en este texto? Creo que son palabras comprensibles, ¿verdad? Muy bien, vamos a escuchar entonces a Flaviel aquí en la última, ¿sí? Hay una lista enorme de palabras que aparentan tener un significado en español o en portugués, pero la verdad tienes otro. Presta atención e investigas porque más allá de los falsos cognatos, también existen expresiones y dichos populares que usan de forma muy distinta a las de que los brasileños conocen. E ao usar-te incorretamente, puedes estar cometendo errores involuntários sem hacernos entender. Claro, assim como as expressões cambiam dentro de las regiones del mismo Brasil, sucede de lo mismo en los distintos países América Latina, España y los otros lugares de donde hablo español. Muy bien, ¿hay alguna palabra aquí que no conocen? ¿Alguna duda de vocabulario? ¿Qué nos está diciendo este pequeño texto aquí? Que no solamente son las palabras, sino que también pueden haber expresiones que decimos que no tienen sentido en una lengua y en la otra. Por ejemplo, abrir mão. Abrir mão do português para ustedes tiene un significado de deixar, largar, esquecer una cosa para hacer otra. Muy bien. En español, abrir mão es abrir la mano literalmente, no tiene otro significado de dejar nada específicamente. O no es una cosa que se entienda así en todos los países que se habla español, ¿no? Entonces, ese tipo de expresiones tenemos que tratar de no traducirlas literalmente, a menos que sepamos cuál es su equivalente en español, ¿sí? ¿Ok? Ese abrir mão do portugués en español sería echar todo por la borda, ¿sí? Echar todo por la borda tiene referencia a los barcos, ¿ok? La borda del barco como largar todo pelumar, ¿sí? O promar. Ese sería el mismo sentido de abrir mão do portugués. Pero si nosotros decimos esto en portugués, para ustedes no va a tener ese sentido de abrir mão, ¿no? Entonces tenemos que saber bien cuál es el equivalente de esa traducción, de eso a español para no traducirlo literalmente y para no comunicarnos equivocadamente. Fíjense, hay otro dicho, por ejemplo, que nosotros decimos que es más vale, a ver, más vale pájaro en mano que 100 volando. ¿Sí? ¿Ok? En español es así. ¿Sí? En portugués, ustedes dicen que melhor ter passarinho na mano que dois voando, dos, ¿no? Es la misma expresión, significa lo mismo, se usa para lo mismo, pero ven que son diferentes en español y en portugués. Entonces tenemos que tener cuidado con esas expresiones, no porque no se puedan traducir literalmente, sino porque no van a significar lo mismo. Entonces, los falsos connatos no solamente son palabras, sino que también son frases que no podemos traducir literalmente. Tenemos que conocer su equivalente en español, ¿sí? Vamos a ver aquí rapidito esto. Aquí vamos a tener palabras en portugués, lo que significan en español y cuál es el falso connato en español
y lo que ese falso cognato quiere decir realmente en portugués. Eso aquí es es un quebracabezas, vamos a ver, ¿sí? Aceite do portugués en español es acepte, ¿sí? Pero en español existe el aceite, que en portugués es aquel aceite de óleo, ¿sí? De milho, óleo de oliva, etc. ¿Sí? Uno que me imagino que ya todos pasaron por ahí, que es apellido. Apellido en español es sobrenombre, ¿sí? Que es un nombre cariñoso para hablar, llamar a las personas. Pero en español existe apellido, que en portugués es sobrenombre, ¿sí? Muy bien. Existe la borracha do portugués, que en español es goma de borrar, ¿ok? Pero en español también existe la borracha, que es una mujer bêbada, ¿sí? Una mujer que bebió mucho alcohol, ¿tá? Tenemos cadeira do portugués, que en español es silla. Pero tenemos cadera de español, que en portugués es cuadril o anca, ¿sí? ¿Me siguen todos aquí? Si van teniendo dudas, me van preguntando, ¿vale? Vamos a tener también ese desenvolver. Desenvolver en español es desarrollar, literalmente. Pero en español también existe desenvolver, que significa desembrullar, de portugués, ¿sí? Pero que es todo una bagunza ahí con ese significado, esas palabras, ¿no? Vamos a tener escritorio, que es oficina, ¿sí? Y escritorio en español, que en portugués sería escribanía. Pero también tenemos escribanía de portugués, que en español sería oficina como escribanía. Pero tenemos escribanía de español, que en portugués sería tipo notariado, cartorio, así, ese lugar donde se hace documentación, ¿sí? ¿Ok? Tenemos a lapicera, que es el lápiz mecánico, pero existe la palabra lapicera, que en español es caneta, perdón, en portugués es caneta, ¿sí? Aunque lapicera, por lo menos acá en Argentina, tiene varias formas, ¿no? Le pueden decir Virome, que es una marca. Le pueden decir, bueno, mismo lapicera, ¿sí? ¿Ok? Bic, que es la marca, la otra marca. Otras personas que hablan español le pueden decir bolígrafo, ¿sí? Va a tener muchas formas esa lapicera de ser, ¿bien? ¿Sí? Vamos a tener la propina. Propina en español es soborno. Propina del portugués. En español es soborno. Pero en español existe la propina, que sería a gorjeta del portugués. ¿Sí? ¿Sí? Es decir, nosotros en español le ofrecemos propina a los mozos, ao garçom. Oferecemos propina ao garçom. Y no es aquella propina, es propina de gorjeta. ¿Sí? Y bueno, por último tenemos un vaso, que en español es florero, pero en español también existe vaso, que sería copo do portugués. Son muchos los falsos cognatos. Ya vamos a ver algunas situaciones gráficas con esto, pero son muchos los falsos cognatos. Yo les voy a enviar una lista de aproximadamente entre 350 y 400 falsos cognatos que existen. ¿Sí? ¿Ok? Entonces tenemos que tener paciencia. ¿Sí? Fíjense acá, por ejemplo, salada. Salada es una cosa en español que tiene mucha sal, ¿sí? Y en portugués, esa salada en español sería ensalada. ¿Sí? ¿Ok? A ver, rato es un espacio de tiempo, generalmente lo hablamos en futuro o en pasado. Pasamos un rato ahí. Vamos a estar un rato hablando de tal cosa, ¿sí? ¿Ok? Generalmente es para referirnos a pasado o al futuro. Y en portugués, bueno, es un rato. Ese rato en español es
ratón. Y la grandota, ratazana, en español es rata. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, muy bien. Tenemos borracha, que para ustedes es borracha. De goma de borrar. Y para nosotros es Montbéliard Bébado. ¿Sí? Borracha para nosotros es goma de borrar o borra directamente. ¿Sí? ¿Ok? Por último, tenemos ese copo del portugués que en español es como tipo un floco. ¿Sí? Eso sería para ustedes, ¿no? Un floco, para nosotros un copo de nieve. Y copo, lo que ustedes conocen como copo, para nosotros es vaso. ¿Sí? ¿Ok? ¿Se entiende hasta aquí? O es muy difícil. Es que son muchas palabras. A veces yo misma me confundo un poco explicando este tema. Se me cruzan los cables, ¿sí? Se me desorientan los jugadores de la cabeza. Muy bien, perfecto. ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta en esta parte? Professora, como seria o vaso de flores pra gente Florero, em espanhol? florero. Ya lo vamos a ver aquí, ¿sí? Ese que está preguntando Mariana, un vaso está florido, en español sería que era un vaso de agua, ¿verdad? Pero esto que es lo que está preguntando Mariana, ¿cómo se llama en español? En español esto se llama florero, ¿sí? Florero o jarrón. Va a ser que el jarrón se puede usar para otras cosas, ¿no? El florero es el que es específico para las flores, ¿sí? Muy bien. Entonces, en portugués sería un vaso está florido, en español quiero un vaso de agua. Eu tenho uma borracha, Daniela está borracha, ¿sí? Vamos a ver ese charge, vamos a ver charges ahora, ¿sí? Un turista aprendiz es un charge que salió hace mucho tiempo, en español le decimos cómics o dibujo gráfico o historieta que salió hace muchos años para explicar justamente el tema de los falsos connatos, ¿sí? Entonces, fíjense acá, él es un turista que habla portugués y va a España, ¿sí? Entonces el hombre le dice un rato, por favor, y él fica, hey. La carne aquí es muy exquisita. Y él fica, hey. ¿Aquí por qué? Porque el rato para él, en su cabeza, es aquele bichinho, aquele animal, ¿no? Y aquí, exquisita. Exquisito en español es gostoso, saboroso. Cuando se come una comida así muy gostosa, muy saborosa, en español decimos está exquisita, divina, ¿sí? ¿Ok? Tiene ese mismo sentido. O sea, hay que cuidarse porque no sabemos cuándo nos van a decir eso, ¿no? A ver, ¿quieres ir de tapas? ¿Sí? Tapas en España es un jeito de salir, beber, bailar, danzar, se divertir, ¿sí? Ir de tapas. Es salir para beber y comer, ¿no? Porque les comen un aperitivo que se llama tapas. Então, por causa do nome desse aperitivo, eles chamam de tapas a todo aquele jeito de sair de noite para beber, para comer, compartilhar com os amigos, né? Então, o pobre turista, ele fica, hein? Coitado do turista. Bom, nem tá coitado, né? Porque ele conseguiu com quem passar a noite. Não quero quedarme embarazada, ¿sí? Então, ele fica, hein? Porque embarazada en español es grávida, mujer grávida, ¿sí? Y ella le pidió a él un vaso de agua, ¿sí? Acá está tu vaso de agua y él le trae un jarrón o un florero lleno de agua. Entonces, aquí les dice, ella no está con tanta sed y así, ¿no?
Vaso quer dizer copa. ¿Sí? Estos son el tipo de situaciones que podemos pasar si no manejamos bien los falsos cognatos. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien, fíjense esta aquí. Esta mujer de aquí habla portugués. Y esa de aquí habla español. ¿Sí? Entonces aquí, la fala. Meu bolo exquisito, qué grosa. Porque ella está falando que seu bolo, su torta está muy gostosa, muy saborosa, mas ela está achando que es ruim, né? Y ella le dice café en copa. ¡Qué loca! ¿Sí? ¿Por qué? Porque, ya les voy a explicar esta parte. La taza, para nosotros es esto. Una taza de café, ¿sí? Y una copa de vino, ¿sí? No bebemos café en copas, bebemos café en tazas, ¿sí? Imagínense esta situación, ¿no? Es un poco complicada, un poco diferente, ¿sí? ¿Ok? Muy bien, entonces aquí taza es esta de aquí. Copa, a taça de vocês. Y vaso, ¿sí? ¿Ok? La copa de vino, la taza de café y el vaso de agua. Es así como utilizamos los utensilios, ¿sí? ¿Ok? ¿Se entiende? Bien, muy bien. Vamos a continuar acá. Acá, esto es una cena, un jantar en una casa de brasileños y van dos personas que hablan español, ¿sí? Entonces, esta mujer de acá fue la que hizo la comida, ¿sí? Gostaram de comida brasileira? Exquisita. Una cena realmente maravillosa. Esta mujer de aquí está siendo muy educada. Está halagando, está elogiando o jantar. Sí, está halagando la cena. Pero, pobre mujer, coitada dela, fica glups, meu Deus. Porque, bueno, exquisito, es delicioso y cena es un jantar. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. A ver aquí, vamos a ver si tenemos tiempo. Doña Irene, ¿le gustaría un vaso de agua? Y doña Irene responde, eu prefiro num copo mesmo, minha filha. ¿Sí? Acá, esta es una casa de una familia brasileña y llega esta chica que habla español y se genera toda una controversia con los falsos connatos, ¿sí? Acá tenemos la fuente en el Facebook, donde pueden conseguir a los autores originales de este charge, ¿sí? Muy bien, fíjense acá. A ver, vamos a ver si entendemos este aquí. Él es el marido de ella, ¿sí? Y ella es la hija de ellos dos. Esta es una familia, mamá, papá, hija. Esta es la prima y es hija de ella, ¿sí? Ellas dos son hermanas. Ellas hablan español y ellos hablan portugués, ¿sí? Muy bien, esa es la situación. Entonces, acá, no ten vergonha no, ¿no? Mercedes es ella. Mercedes dice que você estava com uma americana muito bonita. Mamá está sabendo disso. Mamá y ella, ¿sí? ¿Ok? Mercedes, mamá. A ver, ¿quién entiende esto acá? Y Mercedes dice, no entendí porque Isabel está tan enojada, ¿sí? A ver, ¿quién puede explicarme esta situación acá? ¿Qué entienden ustedes aquí? A ver, ¿qué entienden? ¿Por qué Isabel está tan brava? Ni idea. Ella le dice a su papá que você estaba con una americana muy bonita, mamá está sabiendo eso, ¿sí? Aquí el problema son los falsos connatos. ¿Por qué? Fíjense. Americana en español es un modelo de ropa, es esto que está acá. Esto es una americana negra, ¿sí? ¿Ok? Es un tipo de ropa. Y la otra, enojada,
enojada no tem nada a ver com nojo, nem com enojada, nem com nada disso. Enojada é ficar bravo, né? ¿Ok? Entonces ella estaba muy brava porque pensaba que su papá estaba con otra mujer, ¿sí? Es una situación un poco confusa en esa parte. ¿Bien? Muy bien. Vamos a ver uno más y mañana continuamos con esto, ¿sí? A ver, chega, o espanhol é muito estranho, é tudo errado. Por quê, minha filha? Para eles, o coração late e os cachorros ladram. E os cachorros nem mesmo são cachorros. E ela ri, né? Ok? Por que estou falando isso? Bom, para nós, el sonido del corazón es un latido, ¿sí? Futuros médicos, el corazón late, ¿ok? Latidos del corazón. Ese wow, wow, wow de los cachorros, de los perros, es un ladrido, ¿sí? Okay. No sé qué es ladrar. En portugués como ladrón, algo así, ¿no? A ver con ladrón. Y cachorros, para nós, cachorro é um filhote de qualquer animal, ¿sí? O filho do leão, cachorro em espanhol. O filho do tigre, cachorro em espanhol. O filho do cavalo, cachorro en español. ¿Entienden? Para nosotros existen los cachorros de perro, que son los filhotes dos cachorros. Muy extraño, ¿no? ¿Sí? Bien. Entonces, bueno, así es como se generan algunas situaciones con los falsos connatos, ¿sí? ¿Ok? Entonces, mañana continúa, ¿sí? Esta clase, ¿está bien?